Amigos de Pulso Informativo Puebla, gracias a todos los que se conectan a través de esta transmisión, a través de Judicial Box, en este episodio que para mí es un gusto poder tener en esta pantalla compartida al candidato Jorge Arroyo, que déjenme comentarles a ustedes que vamos a sacar el acordeón para que no nos vayamos a equivocar. El candidato es candidato a juez de distrito en materia de amparo civil, administrativa, de trabajo y juicios federales. Estos candidatos a jueces pues van a salir en la boleta color amarillo. Candidato, gracias por aceptar este espacio. Antes de iniciar, comentar que es un espacio gratuito que Pulso Informativo Puebla ofrece a los candidatos para que los ciudadanos puedan conocer a los candidatos y pues puedan tener un voto razonado y efectivo para este 1 de junio en la primera elección de la renovación del Poder Judicial. Candidato, gracias. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Oiga, pues muchos perfiles son los que van a buscar ser jueces, magistrados, ministros, pero hoy por hoy es importante que la ciudadanía de manera certera pueda saber quiénes son los candidatos, qué han hecho, a qué se dedican, de dónde son, qué estudios tienen, para poder tener una manera objetiva de poder votar. Y la primera pregunta que le puedo hacer es, ¿quién es Jorge Arroyo? Gracias, Gabriel. Pues mira, yo soy doctor en Derecho Constitucional. Toda mi vida he trabajado en el servicio público. Tengo algunos logros importantes ya en favor de la ciudadanía. También trabajé como proyectista en un juzgado familiar y en un juzgado penal en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. O sea, tengo la experiencia también en el Poder Judicial y también he ocupado diversos cargos en el Ejecutivo. También he trabajado mucho cuestiones de género, de prevención de la violencia contra las mujeres, desde lo que ahora es la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y me desempeñé como director jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Ahí trabajé 3 acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son acciones pues muy mediáticas. La primera fue la de los parquímetros, para que se regularan adecuadamente, y un tiempo estuvieron suspendidos los parquímetros por orden de la Suprema Corte para que fueran regulados adecuadamente. La segunda fue los matrimonios igualitarios, para que personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. Y la última que se presentó y que fue ganada ante la Corte fue la eliminación de los topes a la reparación del daño por parte del Estado hacia los ciudadanos. Se había fijado en la ley un tope y a través de la acción que presentamos, pues se eliminó este tope. La Corte y los ministros decidieron por unanimidad de votos que esto era inconstitucional, y entonces el Congreso tiene que eliminar estos topes. Tenemos pues logros en favor de la ciudadanía palpables, y creo que sí es importante que tu auditorio, que las personas que ven tu programa se puedan informar adecuadamente, porque uno, el sistema, la página del INE, el Conóceles famoso, donde pueden revisar el perfil de cada uno de los aspirantes a los cargos, pero también si tienen dudas respecto a algún candidato o candidata, respecto a sus valores o la calidad moral que tienen para poder ser jueces o juezas, pues podemos hasta googlear el nombre, ¿no? Para ver qué tipo de sentencias han dictado, si hay por ahí noticias al respecto, y ahí pueden darse cuenta de quién es cada candidato, si tiene colita o no tiene colita que le pisen, si es una persona con la calidad moral para poder ocupar un cargo de esta naturaleza. Creo que esa parte sí es obligación de todas las y los ciudadanos para poder emitir un voto razonado y en favor de personas honestas y con valores. Estamos viendo a través de esta pantalla esta imagen que es parte de la plataforma del INE, en donde cada candidato registró sus datos personales, sus propuestas de campaña y su currículum, esta trayectoria que ya hemos escuchado por parte del candidato.
y que si usted pues, quiere conocerlo, quiere saber cómo poder ingresar, pues entra a la plataforma del INE y conócele, y va usted a encontrar toda esa información. Si bien claro decía el candidato, es importante, ¿no? Importante el poder conocer a cada uno de ellos. Y la pregunta, unada a esta, Jorge, es cómo es que viene la idea de decir, oye, yo quiero ser juez, yo quiero participar en esta primera elección que aunque muy probablemente, le decía yo ayer a un candidato, su nombre no esté en la historia, en el libro de historia de primaria, en algunos años, va a estar el hecho histórico de la primera elección del 1 de junio y que es pues de manera eficaz, de manera de recuerdo, de manera de melancolía, de manera de un ejercicio ciudadano, es decir, yo participé, estuve en la primera boleta. ¿Cómo surge la idea de ser candidato? Pues mira, cuando publican la reforma judicial, yo abiertamente te lo digo, tengo un pensamiento de izquierda. Y yo creo que la reforma judicial tiene cosas muy positivas que no son muy conocidas, que no han sido difundidas. Entonces, con congruencia, si yo estaba a favor de la reforma, pues me inscribí. Primero cumplí con los requisitos de elegibilidad, después presenté las entrevistas correspondientes y fui avanzando, ¿no? Hasta que me avisaron que era yo candidato y pues atendiendo esta situación y siendo congruente con mi ideología, pues decidí participar porque estoy totalmente a favor, ¿no? Es ser congruente entre lo que piensas, entre lo que defiendes y lo que haces. Por ejemplo, creo que la reforma es muy positiva porque en el Poder Judicial, el órgano que vigila el comportamiento, las determinaciones y las sentencias que emiten jueces y magistrados es el Consejo de la Judicatura Federal, pero el Consejo de la Judicatura Federal está integrado por los mismos jueces y magistrados, es decir, son juez y parte. Entonces, es difícil ver un juez sancionado o un magistrado sancionado. Piénsalo de esta forma y pues hay pocos casos, muy, muy pocos casos. Eh, Esto no era posible. Entonces, la reforma judicial crea un nuevo tribunal, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Todas y todos tenemos que votar por 5 magistrados que van a ser totalmente ajenos al Poder Judicial de la Federación y que ahora sí, al ser totalmente ajenos, van a revisar el actuar de las jueces, de los jueces, magistrados, magistradas. Entonces, ahora sí, si un magistrado, un colegiado o un juez tienen un comportamiento incorrecto o emiten una sentencia totalmente en contra de derecho, pues basta con una queja por parte de quien se considere con el derecho para que sea revisada de una manera muy puntual. Esto, pues, da muchísima transparencia y eso, pues, muy poca gente lo tiene presente, ¿no? De hecho, es poco difundido, pero creo que es importante que la ciudadanía lo tenga muy en cuenta. Por eso es importante salir este 1 de junio a emitir nuestro voto, porque sí tiene cosas positivas y esta es solo una de varias. ¿Cómo surgen las propuestas de campaña para su candidatura? Mira, hay dos vertientes o dos opiniones entre los candidatos. Algunos dicen que no puede haber propuestas de campaña porque digamos que el puesto de juez o de magistrado, pues no puedes ofrecer absolutamente nada más que brindar la justicia. Pero yo creo que sí podemos por lo menos comprometernos con la ciudadanía en algunas ideas. En mi caso, pues algunas de las propuestas que yo tengo es... Eh, el Poder Judicial de la Federación se ha vuelto muy técnico y muy alejado de la sociedad. El lenguaje en el juicio de amparo es muy complicado, tanto así que las personas, si no son abogados, difícilmente pueden entender un documento al darle lectura. ¿Y esto qué ha provocado? Que los abogados litigantes
pues abusen mucho de las personas que están buscando la justicia porque no pueden comprender de manera fácil el documento y también no se puede entender si lo que procede pues ahora es un recurso de queja, una reclamación, una revisión. Entonces eso honestamente ha provocado muchos abusos. Creo que debemos de tener en las resoluciones y en los acuerdos un lenguaje mucho más sencillo. Conforme a derecho, la parte técnica sí es importante, pero por lo menos debemos de crear un apartado donde se establezca una redacción muy sencilla que hasta un niño de 10 años pueda comprender para evitar este tipo de abusos por parte de los abogados y también para que las resoluciones y los acuerdos del juzgador pues sean mucho más transparentes, para que de verdad quien está buscando la justicia pueda entenderlo con claridad. ¿Qué otras propuestas se podrían hacer? Bueno, creo que tenemos que pasar al uso de medios digitales. Actualmente ya empezó la transición después del COVID, ya ahora en el juicio de amparo se puede presentar las demandas vía electrónica, hacer la contestación y se crean los expedientes digitales, pero estamos en ese proceso de transición. Esto va a disminuir los tiempos y también va a eliminar mucho el papel, el típico expediente que conocemos gigantesco, ¿no? Y esto también le da mucho más transparencia porque ahora, pues, la persona que busca la justicia puede tener acceso de manera digital en cualquier computadora a poder leer su expediente para que nadie le diga una cosa distinta a la verdad. Entonces tenemos que continuar trabajando, ese también es un compromiso. Los acuerdos redactados de una forma apegada a derecho, pero sencilla, clara, va a hacer que sean mucho más ágiles los tiempos, igual en la emisión de las sentencias. Podemos decir exactamente lo mismo, pero no es necesario una sentencia de 60 hojas. Podemos ser más concretos para reducir los tiempos de trabajo y que la justicia sea más accesible. De hecho, te comento, Gabriel, la Sí. reforma establece que ahora para dictar sentencia en materia penal solamente vamos a tener un año y en las demás materias 6 meses. Actualmente no se establece un plazo para dictar sentencia. Hay personas que se encuentran privadas de la libertad que tienen 9, 10 años. Te lo digo porque las conozco, porque las he visto. Imagínate 10 años sin obtener una sentencia. Qué grave, ¿no? De hecho, es violatorio de los derechos humanos, independientemente que sean culpables o no, es violatorio de los derechos humanos. Entonces, la reforma ahora reduce los tiempos para la emisión de la sentencia y fíjate que desgraciadamente también esto es una forma de corrupción, porque en ocasiones no se dicta sentencia y pasan muchos años y se retarda el juicio muchísimo tiempo y no hay una normatividad que diga que tiene que dictarse sentencia antes. Entonces, en esta parte de la sentencia también es muy positiva porque va a haber un plazo fijo, determinado, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones creo que las y los candidatos tenemos la obligación de informarlas a la ciudadanía en nuestro caminar, al momento de volantear, en las entrevistas, porque sí son cosas positivas, tenemos que ser congruentes. Si estamos participando, pues también tenemos que decir que estas son cosas positivas que antes cuestiones pues de esta naturaleza estaban mal hechas. Y el poder poner a través de esta pantalla, pues la boleta, ¿no? De la boleta, vamos a poner una muestra de la boleta que el ciudadano, la ciudadana, va a recibir en la elección del primero de Sí. junio, ¿no? Esta boleta que si bien van a encontrar muchos nombres, pero que en el caso de que si usted que nos está escuchando y viendo a través de la transmisión cree que es idóneo Jorge Arroyo, pues pueden votar por él. Y ahí ponemos esta siguiente, que si usted quiere votar por él, en la boleta, en el alvéolo color amarillo, es el número 17. ¿Estoy en lo correcto, candidato? Sí, amigo. De hecho, si quieres, mira, aquí tengo una boleta. Vamos a verla. Cuando caminamos, me alejo un poquito, cuando caminamos, pues vamos practicando con esta boletita. Sí,
Algunas personas han dicho que es muy complicado, muy complejo. Honestamente, yo no lo considero tan complejo. Más bien es que no estamos acostumbrados, porque es una forma diferente. Pero, por ejemplo, si ustedes ya revisaron el Conóceles, donde pueden ver la trayectoria de todos los candidatos, en mi caso, que quiero ser juez civil, administrativo del trabajo y juicios federales, tienen que buscar la boleta color amarilla, que es idéntica a esta. Aquí aparece mi nombre, Arroyo Martínez Jorge, soy el número 17, y lo único que tienen que hacer en la casilla es poner el número 17 en la casilla del mismo color, que es la beige, en mi caso es la beige, y ponen el 17. Ahora, si esto se complica, pero creen que yo soy una persona que puede hacer un buen trabajo, que soy un buen perfil, entonces simplemente buscan Arroyo Martínez Jorge y lo pueden encerrar en un círculo o pueden tachar mi nombre y con eso el voto es totalmente válido. Sí, sobre todo que la ciudadanía pueda conocer la manera de votar. Pues ahí está, si usted este 1 de junio sale a votar y le dan la boleta de jueces, y cree usted que Jorge Arroyo Martínez es el idóneo para que pueda ser juez, vote usted por él. Hoy es tiempo de que pues, los ciudadanos nos demos a la tarea de salir a votar, de participar. Sí, ya estamos hartos, sí, ya no estamos conformes, pero si no participamos en la elección del 1 de junio, de embalde sería todo el esfuerzo que estos hombres y mujeres que están saliendo a la calle a caminar y a escuchar a la ciudadanía, pues no se les tome en cuenta. Candidato, antes de irnos, ¿cuál es su mensaje final? En nuestro estado y en la República existe una gran desigualdad, Gabriel. Solamente existen juzgados federales en San Andrés Cholula, Puebla, pero existen o tenemos 217 municipios donde no ha llegado la justicia federal. El juez federal es muy importante porque es quien defiende los derechos humanos de los ciudadanos contra actos de las autoridades estatales y municipales. Si un ministerio público, si un presidente municipal no quiere hacer algo o realiza alguna función contra derecho, a través del amparo es el juez federal quien puede detener el actuar violatorio de los derechos humanos. Pero imagínate, nada más tenemos juzgados en San Andrés, entonces el amparo no ha llegado al interior del estado y si bien no es un tema de mi competencia, pero sí podemos empezar a pugnar para que existan más juzgados de amparo en el interior del estado, porque es necesario que la justicia federal llegue a más lugares ya en nuestro estado. ¿Por qué quiero ser juez? Por un tema de convicción personal. Tenemos que bajarle a este elitismo, a esta exclusividad de que solamente las personas que tienen recursos económicos, solamente quien tiene acceso a pagarle a un abogado 30,000 pesos para promover el amparo puede acceder a la justicia en nuestro estado. Esto debe de cambiar poco a poco. No va a ser mágico, pero el juzgador tiene que estar mucho más cercano a la realidad social, a las necesidades y a las grandes injusticias que existen en nuestro país y no solamente obedecer a los grandes intereses económicos. Por eso quiero ser juez, porque tenemos que empezar a cambiar este tipo de situaciones y les pido a todo tu auditorio que confíen en mí, que me den su confianza. Soy una persona con la calidad moral y ética para querer buscar el cargo. Toda mi vida he trabajado de manera honesta en favor de mujeres y de hombres y así lo pueden ustedes revisar en Conóceles y en internet cuáles son mis antecedentes. Les pido su confianza. Soy el número 17 en la boleta amarilla. Muchísimas gracias, Gabriel. Te agradezco mucho la oportunidad. Candidato, los micrófonos están abiertos para cuando lo requiera y lo necesite. Este 1 de junio salga a votar. Vote en la boleta de jueces número 17 por Jorge Arroyo. Amigos, gracias. Yo soy Gabriel Lara. Nos vemos.